Continuamos con este audio 2 para hablar sobre el valor terminal del proyecto. Habíamos mencionado que la vida del proyecto tiene 3 etapas y una de ellas se refiere al valor terminal del proyecto y su cálculo. El valor terminal se vincula con lo que los inversionistas decidirán hacer al final de ese corte ficticio en el tiempo que se denomina horizonte del proyecto. En ese último periodo se podrá decidir cerrar el proyecto a través de la venta de sus activos o venderlo como empresa en marcha, es decir, darle continuidad al funcionamiento del mismo. Ampliando este concepto de valor terminal, al fijar un periodo de planeación o vida útil del proyecto, se hace un corte artificial en el tiempo con fines de evaluación. Busca reconocer el valor que existe al finalizar el periodo de evaluación gracias a la realización del proyecto, que no existiría si éste no se hubiera realizado. Para el caso de evaluación de unidades de negocio nuevas, este corte supone que la empresa deja de operar y vende todos sus activos. En el punto anterior, se genera un flujo de efectivo extra al proyecto en el último año. Existen algunas discrepancias en autores y analistas sobre lo conveniente o no de incluir el valor terminal del proyecto, sobre todo si este último ingreso depende la factibilidad económica del mismo. En la gráfica, a la izquierda, dividimos un sector que se denomina lo que sería la etapa del horizonte de proyección, donde se refleja en el año 0 los egresos iniciales y el horizonte explícito del proyecto que culmina en el año 7. El valor terminal implica un ingreso adicional que se recibiría el último año, bien producto de decidir venta de los activos del proyecto en ese momento o determinar un horizonte adicional más allá de su vida útil donde el proyecto pueda seguir operando y generar flujos de caja adicionales que descontados permitan al periodo final, en este caso el año 7, se derive un valor de venta como empresa en marcha del proyecto. Para el cálculo del valor terminal existen dos aproximaciones. Uno, determinarlo por el valor de liquidación de los activos, típicamente usados para proyectos inmobiliarios o mineros, donde la posibilidad de venta del proyecto como continuidad no es posible. En estos casos, los criterios de cálculo pueden estar basados en estimar un valor futuro de venta de cada activo y aplicar el criterio de los ejemplos vistos en el tratamiento de los valores en libros para determinar el efecto tributario y la ganancia o pérdida por venta de activos. La otra aproximación es el valor económico del proyecto, donde se determina una corriente de flujos futuros de caja más allá del horizonte de evaluación, bien sea para periodos específicos o perpetuidades. En concreto, si se aplica el valor terminal por el método de valoración de activos o valor de liquidación, este puede ser calculado como valor en libros vía la diferencia del valor de adquisición menos la depreciación acumulada o por un valor estimado del activo al final del horizonte de evaluación. En el caso del cálculo por valor de liquidación del activo, hay que tomar en cuenta como elemento relevante que el rubro de inversión corriente, como capital de trabajo, también formará parte del ingreso como valor terminal, toda vez que se tendrá que recuperar cuentas por cobrar, vender excedentes de inventarios, etc. Igualmente, los costos de cierre deben ser deducidos al total de ingresos calculados como valor terminal. Con la metodología de valor económico suponemos un valor de continuidad, es decir, el proyecto continúa por muchos años o eternamente, por lo que debe calcularse el valor de continuidad o perpetuidad. El valor de continuidad es el valor actual del flujo neto de todos los periodos posteriores al final del horizonte explícito. Si se fija el número de años que se estima durará el proyecto en términos económicos más allá de su vida útil, este se calculará con la expresión indicada, que no es más que una vez determinado un flujo de caja promedio o estándar para el proyecto, este se trata como una anualidad o renta bajo la cual se calcularía, dada una tasa de rentabilidad del inversionista, el monto base monetario que generará ese flujo perpetuo, el BC, que aparece en la fórmula, es decir, el monto que vale el proyecto para la venta en el último periodo. En el caso que no se fije un tiempo finito y n tienda a ser más grande o con tendencia a infinito, ese monto es directamente el flujo promedio dividido por la rentabilidad exigida por el inversionista. Este sería el flujo de caja perpetuo.
Una precisión de ese valor terminal basado en un flujo de caja perpetuo es que se debería considerar la reinversión de activos fijos a futuro. Para ello, al flujo de caja promedio escogido se le deducen las depreciaciones a fin de que sea la referencia para la reposición de los activos. Asimismo, si se calcula el valor terminal como flujo perpetuo o un tiempo finito, el capital de trabajo en este caso no se debe recuperar, ya que se supone sigue financiando el ciclo operativo establecido para el negocio. Otra metodología para la determinación de valor terminal es la fórmula de Gordon, que se basa en crecimientos de los flujos de caja. La expresión de la fórmula de Gordon es la representada en la lámina cuyo denominador utiliza como tasa de rentabilidad el WACC o costo promedio ponderado de capital. A continuación pasaremos al siguiente audio.